empezamos a ver ya que la gente empezó a razonar, empezó a ver las cosas. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, cuando dieron los primeros pasos de la química, bueno, pues esto se usaba con pues el fuego y todo lo que empezaron a descubrir los chinos, los egipcios y todos ellos, ¿no? Entonces, había algunos aspectos muy interesantes, sobre todo naturales, ¿no? Por ejemplo, el rayo, la luz, el sol, los relámpagos, los eclipses, y todo esto pues era desconocido para ellos, el frío, el calor, y lo atribuían a los dioses. Entonces pues vean que hay muchos dioses por todos lados, está Eros, está el Thor y muchas, el Thor era el dios del trueno, Helios era el dios del sol, y así había muchos dioses, ¿no? Se atribuían muchos dioses. Incluso, por ejemplo, con los aztecas, pues ahí tienen Tlaloc, que era el dios de la lluvia, ¿no? Entonces todos los fenómenos eran atribuidos a aspectos pues, sobrenaturales, ¿no? De Dios. Y cuando aparecieron los griegos empezaron a tratar de razonar todo esto a conceptos filosóficos. No llegaron a ser experimentales porque muchas veces no pudieron hacerlo o no lo hicieron, ¿no? Pero sí sus ideas, sus pensamientos permearon mucho en todos estos aspectos relacionados con la química. Entonces eso es lo que vamos a observar, vamos a ver, para que de ahí obtengan lo que vamos a hacer. Bueno. Entonces, con esa pequeña introducción, pues vamos a ver algunos aspectos de esas situaciones. Entonces, estamos ahí ya viendo qué es lo que tenemos, y vamos a ver algunos ejemplos de todo esto para que ustedes pues seleccionen al que más les agrada, al que más les gusta, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver. Ya tenemos ahí el grupo, está ahí ahí, pues ya tenemos, sí se ve el grupo, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a ver, ya tenemos aquí la introducción. Y bueno, después veremos la tarea para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos ya, tengo aquí algunos videos de todo esto, en los cuales nos va a introducir a todo lo que les he comentado. Entonces, por favor, vamos a verlos, y si hay algún comentario, bueno, pues lo ¿se escucha? Sí, profesor. Y bueno, muy amables, gracias. Desde los comienzos de la historia, la materia ofrece experiencias espectaculares a los seres humanos. El hombre desde siempre se ha preocupado en observarla con atención, en conocerla y en transformarla. Y esto por una razón elemental. Del mundo natural que le rodeaba debía extraer sus medios de vida. La materia ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas. Lo ha sido desde la filosofía y las ciencias de la naturaleza hasta las ciencias ocultas. Una de las ciencias de la naturaleza que estudia las reacciones de la materia y sus propiedades es la química. En la actualidad, a pesar de que para el hombre común el ámbito de la química pueda parecer algo ajeno o exótico, su presencia y repercusión en nuestra vida cotidiana es constante y más cercana de lo que en general se supone. Ante todo, la química es aquella ciencia que estudia las transformaciones de la materia, ¿no? Entonces, la química como tal ha existido siempre, ¿no? Desde los primeros tiempos del hombre, en el momento, por ejemplo, que descubrió el fuego, aquello ya era una reacción química. El hombre después, desde la prehistoria también, ha hecho cerámica, también ha fabricado vidrio después, las edades de los metales, ha tratado los metales, de obtenerlos, los ha obtenido, ha trabajado con ellos. Entonces, todo esto es química realmente. La profesora Soledad Esteban Santos propone un particular acercamiento al mundo de la química.
Más allá de conocer los principios, las leyes y los conceptos que están involucrados en una teoría científica, Soledad Santos señala la importancia de conocer la evolución de las ideas y cómo se han llegado a establecer las teorías. Su propuesta es ahondar en el estudio de la historia de la química para apreciar su desarrollo histórico y captar su sentido como ciencia. Conocer cómo se han llegado a establecer todos esos principios y teorías a través de la observación, de establecer unas leyes matemáticas con un lenguaje matemático, unas leyes generales para el comportamiento de la naturaleza cuando se observaba que un hecho se repetía. Después, tratar de elaborar una razón de por qué ocurren esas leyes en la naturaleza, es decir, establecer unas hipótesis que explicaban por qué ocurren, pero después hay que comprobar esas hipótesis, hay que comprobarlas con nuevos hechos experimentales. Entonces, si se comprueban, se ratifican, pues así estamos en el buen camino para crear una teoría científica. No es tan sencillo el camino, lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero es así. Entonces, estas son las etapas del método científico. El interés por el estudio de la evolución histórica de la química ha sido el origen de Introducción a la historia de la química, obra escrita por la doctora Soledad Esteban Santos y publicada por UNED Ediciones. En principio fue elaborado pensando en el profesorado de ciencias, pero después pienso que este tipo de disciplinas tiene interés también para los estudiantes de ciencias en general, para otro tipo de profesorado y bueno, el público en general que sea capaz un poco de abordar temas científicos con este enfoque histórico. El libro se ha elaborado con la intención de presentar un curso para el programa de formación del profesorado de la UNED. En él se presenta la relación que siempre ha existido entre el ámbito de la química y los fenómenos sociales, políticos y económicos. Uno de los motivos básicos fue también no solo el ofrecer estrategias al profesorado para que utilicen la historia de la química en el aula, ¿no?, como una ayuda didáctica en su trabajo como docentes, sino también el ofrecer unos contenidos básicos en esta disciplina, porque generalmente la historia de la ciencia en general, o disciplinas como estas, como la historia de la química, no suelen aparecer en los planes de estudios de las carreras de ciencias. Abordar la química a través de su historia facilita el acercamiento a esta materia tanto para los docentes como para los estudiantes. Conectar ciertos contenidos puramente científicos con sus aspectos históricos puede acercar la química al alumno haciéndosela más atractiva, ¿no?, más, como dicen ahora, motivar al alumno. Porque realmente la química, si pensamos en ello, todos sabemos que de entrada es una disciplina que nos da miedo, ¿no? Es árida, es difícil, y entonces hay que intentar que resulte más interesante para los alumnos. Lo importante, subraya la especialista, es percibir que el progreso de la química no es obra de una persona en particular, sino que es un proceso histórico que avanza de eslabón en eslabón. A través de la historia de la química, los estudiantes se pueden dar cuenta del trabajo tan enorme que implica la investigación científica y de cómo se llega a crear un cuerpo teórico para las disciplinas, en este caso de ciencias, ¿no? Entonces, por una parte, puede mostrar las etapas más importantes del método científico y que el alumno valore así la ciencia y la química de otra manera, en su verdadera dimensión. Introducción a la historia de la química no es una obra dirigida únicamente para estudiantes y profesores. Pensando en un público más amplio, el texto escapa a los tecnicismos. En sus páginas se puede encontrar información de tipo social y cultural relacionada con la química, así como atractivas anécdotas. El caso del término baño María es un ejemplo que comenta la profesora Soledad Esteban Santos. Término que tiene su origen en el siglo II después de Cristo, en la época de la alquimia griego-egipcia. Era una mujer
que vivía en Alejandría, que se llamaba María la hebrea o María la judía, la que ideó un nuevo método para calentar los recipientes. En vez de hacerlo directamente con el fuego, pues ella se le ocurrió este método, ¿no? Introducirlos en otro recipiente que a su vez contenía agua, que era la que se calentaba. Entonces, por ejemplo, el que cualquiera sepa que este término de baño María es un término realmente de origen químico o alquímico, ¿no? Del siglo II de nuestra era, pues verdaderamente puede resultar curioso, ¿no? La historia de la química se remonta a los primeros tiempos, a la prehistoria, cuando las transformaciones y los cambios de la materia interesaban al hombre desde un punto de vista práctico, utilitario. En sus comienzos realmente el fuego era evidente que al hombre le valía para calentarse, para cocinar sus alimentos, para crear las vasijas en las que los cocinaba o acumulaba sus mercancías, la cerámica. También para la química servía para pintar las cuevas y para pintar sus sueños, ¿no? Las pinturas rupestres, realmente los pigmentos son casi todos de origen mineral, algunos de origen vegetal, pero casi todos de origen mineral. También le servía para teñir sus ropas. En fin, la química en principio tuvo una vertiente de utilidad. Una vez conocidas aquellas experiencias prehistóricas, ¿cuál es la cuna de la química? ¿China, India, Mesopotamia, Egipto? De todos modos, esto no parece ser lo más importante. Lo cierto es que en todos esos lugares la actividad química tiene rasgos comunes. Los dogmas religiosos están íntimamente relacionados con la ciencia y con el arte. En aquellos tiempos, la práctica química raramente va asociada a la reflexión. La química durante muchísimo tiempo fue una artesanía, una habilidad manual con la que se obtenían productos útiles para el hombre, ¿no? Después ya, a principios de la era cristiana, todo ese saber de la antigüedad confluye en Alejandría, entre el saber de los griegos, de todo Oriente, de Egipto. Entonces es cuando comienza la alquimia, que se une a una serie de filosofías orientales, de astrología, de mística, y comienza la época, como digo, de la alquimia en sus distintas etapas. En el mundo un poco científico, un poco mágico y un poco esotérico de la alquimia, no existía la intención de razonar los fenómenos que ocurrían. Será en el Renacimiento cuando comienza una nueva etapa para la historia de la química. Boyle introducirá el razonamiento en la interpretación de los fenómenos químicos e iniciará la etapa de la química denominada precientífica. En el siglo XVIII, Lavoisier culminará esta evolución protagonizando la revolución química. Para entonces la química deja de ser ese objeto misterioso y mágico relacionado con la alquimia y se convierte en una ciencia en la que los fenómenos de la materia se razonan críticamente y se sistematiza su conocimiento. El objetivo de la alquimia era otro, ¿no? Como todos sabemos, en la búsqueda de la piedra filosofal para obtener el oro potable, y del elixir de la vida para conseguir la inmortalidad. Entonces, durante muchos siglos, la alquimia, que fue la que gobernó la química, la actividad química, pues no hizo progresar a esta, porque no había una teoría con la que se hicieran esos experimentos, ¿no? Pero al mismo tiempo que la alquimia, fueron comenzando otra serie de oficios artesanales, como eran los relativos sobre todo a la minería y a la metalurgia. Entonces esos sí que con el tiempo, sobre todo a partir del Renacimiento, empiezan a dar un nuevo impulso al hacer químico. Alejandría es una palabra clave en la historia de la química. Es un punto de encuentro donde se cruzan y se enriquecen diversos saberes y culturas. Un fantástico mundo en donde el saber egipcio y del Oriente Próximo toma contacto con el saber de los griegos, donde filosofías y pensamientos como el misticismo, el gnosticismo y la astrología despliegan sus ideas. Es el mundo donde se desarrolla la alquimia. Confluye un hacer químico con una ideología basada en el objetivo de conseguir la piedra filosofal y conseguir así el oro perfecto, ¿no? El oro potable de los alquímicos, que en realidad
corresponde a una pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Los alquímicos en realidad lo que querían encontrar con esto es el origen de nuestra vida, llegar al origen de nuestra materia, y pensaban que con el oro potable que ellos llamaban, el metal puro por excelencia, sería un poco el origen de la materia de nuestra tierra. Entre las muchas corrientes de pensamiento que nutren a las prácticas alquímicas se encuentra el hermetismo. Según lo define la profesora Soledad Esteban Santos, una mezcla de platonismo, estoicismo, astrología babilónica y religión egipcia. También habría que añadir la doctrina del hermetismo o doctrina hermética, cuyo nombre proviene precisamente de Hermes Trimegisto. Es una divinidad egipcia que es el dios Tot, el dios de todo el saber escrito, y además sincretizado con el Hermes griego. Entonces se le atribuían a este Hermes Trimegisto la escritura de los libros herméticos, y es una doctrina también a añadir a todas las que he mencionado anteriormente de la alquimia de la época griega y que subsistió después durante todas las épocas alquímicas. La filosofía china tiene un lugar destacado en la evolución de la alquimia. Más que la fabricación de oro a partir de otros metales, lo que interesa a la alquimia china es la preparación de elixires con los que el hombre pudiera alcanzar la perfección y la inmortalidad. Estos saberes orientales son recogidos por los árabes, quienes los amalgaman con la alquimia griego-egipcia al invadir Alejandría. Serán los árabes, con las traducciones que hicieron de los textos griegos que encontraron en la biblioteca de Alejandría, que después los vertieron al latín, y también sus propios escritos sobre alquimia árabe la traducen al latín, los que son, como digo, los árabes los transmisores de todo este saber alquímico al occidente europeo medieval de aquellos momentos. Las prácticas alquímicas medievales tienen relación directa con que la química alcance el estatus de ciencia, con un retraso de más de 100 años con respecto a otras disciplinas científicas como la física, la astronomía o la fisiología. Uno de los principios del alquimista era su secretismo, su lenguaje alegórico. No podía comunicar los resultados nada más que a los iniciados. Por eso, en los grabados de alquimia siempre hay unas representaciones simbólicas que dan prueba de este secretismo tan enorme que ellos tenían. Entonces, por una parte, esto, ¿no?, el secreto de no comunicar sus investigaciones, y por otra, que ellos realizaban sus experimentos, pero no trataban de razonar por qué ocurrían. Entonces, la teoría está separada de la experimentación, y esto produjo un estancamiento de la actividad química. Cuando se comenzó a utilizar la razón con sentido crítico para explicarse el comportamiento de la materia, es cuando la química empieza a transformarse en ciencia. Esto no sucede hasta el Renacimiento. La química, en su evolución histórica, recibe numerosas contribuciones de diversas expresiones de la ciencia y del pensamiento. La química ha tenido una aportación enorme de la medicina y la medicina de la química. Durante mucho tiempo, los principales medicamentos se obtenían a partir de extractos vegetales, ¿no?, que en el fondo son ni más ni menos que productos químicos. Y los procesos de extracción eran también de tipo químico. También medicamentos de tipo mineral. Por otra parte, la física y la química tienen enormes conexiones, porque las dos estudian la materia en distintas perspectivas, pero muchas veces coincidentes. La filosofía también. Por ejemplo, los filósofos griegos, ya todos los presocráticos, Aristóteles, Epicuro, han expresado en sus ideas filosofía sobre la naturaleza y su comportamiento. Entonces, la química y la historia de la química tienen un enorme contenido interdisciplinar. En su obra Introducción a la historia de la química, la autora se propone ofrecer una perspectiva más humanista y menos dogmática de esta ciencia. Lo hace atendiendo a la interacción existente entre teoría y experimentación, y en especial a la evolución de las ideas implicadas en este proceso. En próximos programas continuaremos observando los siguientes pasos evolutivos de este desarrollo histórico. Bueno, ahí ya tenemos una introducción ya más explícita de todo esto, ¿no?
en donde nos comentan que, bueno, las primeras situaciones que tenemos ahí fueron de los pensamientos griegos. Ellos trataron de razonar por qué existían diversas situaciones, diversas cosas, no nada más eran situaciones, todavía lo atribuían a los dioses, muchos aspectos naturales. Entonces, pero de ahí empezaron a surgir ciertas ideas que hasta hoy, pues algunas pueden estar vigentes, otras la gran mayoría no, pero dejan un sentido en el cual ellos trataron de observar la naturaleza. En aquel entonces los griegos, bueno, pues crearon aspectos filosóficos, ¿no? Ya se habla ahí de ciertas ideas que tenían Aristóteles, Platón y todos ellos, que son los más grandes pensadores y que crearon alguna manera de pensar, algunas filosofías que le llaman. Entonces ahí empezó prácticamente los aspectos de la química. Mucha gente fue la que empezó a decir que estábamos formados por ciertos elementos naturales. Se creía que proveníamos del agua, que proveníamos del fuego, que nos habían creado los dioses, etcétera, ¿no? E incluso, por ejemplo, se ha llegado ahí, se pensó que la teoría atómica, ¿no? Ahí dio inicio la teoría atómica, está en el sentido de que, ¿cómo lo pensaron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues yo creo que fueron muchos aspectos relacionados con la observación. La observación en aquel entonces, pues fue muy, muy extensa, ¿no? Observaron muchas cosas de ahí. Por ejemplo, se dice que Pitágoras, por medio de su fabulosa teoría, pues también pudo determinar la altura de las pirámides, las midió, ¿no? Con aspectos científicos, bueno, no científicos, sino con aspectos prácticos, ¿no? Incluso, por ejemplo, se habla de que esto está muy relacionado con la astrología. Por ejemplo, vean aquí la pirámide de Chichén Itzá, ¿no? En los dos equinoccios, pues se oscurece, ¿no? Y baja Quetzalcóatl. Entonces, para ellos tenía un aspecto, pues, más teológico que filosófico, ¿no? Entonces empezaron a estudiar bastantes cosas en el cual todo era observar, todo era ver, todo era esto que pues que dio lugar a la ciencia. Entonces por ahí pues existieron varias gentes que pensaron en todo ello, ¿no? Entonces vamos a observar alguna parte de estas. Es importante aquí, a lo mejor lo dejamos un poquito a la mitad. Recuerden que se nos está aquellos hombres no se nos termina el tiempo. Entonces esta presentación dura un poquito más allá. Si nos desconectamos, por favor, entonces sí les pido que nos volvamos a conectar. Bueno, pues gracias. Empezamos nuevamente. Hoy continuamos con nuestro recorrido por la historia de la química. La evolución de la química desde la prehistoria hasta la actualidad es el contenido de esta serie de programas basado en la obra de la profesora Soledad Esteban Santos. En el capítulo de hoy conoceremos las primeras relaciones del hombre con la química, las primeras técnicas y los primeros trabajos con los metales llevados a cabo en la antigüedad, cómo toman forma poco a poco las teorizaciones sobre la materia a lo largo de los siglos hasta llegar en el siglo XVI a dar señales de querer transformarse en una verdadera ciencia. Los expertos tienen claro que desde los inicios de la vida del hombre en la Tierra existe una relación con la química. El fuego es una reacción de combustión, una reacción química muy clara. Y además de la aplicación del fuego, vinieron las primeras tecnologías de los hombres. Por ejemplo, la cerámica. La cerámica no es nada más que la transformación química del barro
del material que utilizaban para hacer sus vasijas y sus utensilios, pues reacciones por el calor, al calentarlo con el fuego, sufrió una serie de transformaciones y entonces esa es una clara reacción química, una tecnología realmente. La utilización del fuego permite importantes avances. Con él el hombre puede llevar a cabo transformaciones de la materia que le serán de gran provecho. La fabricación de cerámica o de vidrio son claro ejemplo de ello. También el hombre de la prehistoria utilizaba productos químicos cuando pintaba en las grutas esas maravillosas pinturas que nos han quedado, las pinturas rupestres, donde expresaban sus sueños, sus miedos, sus mitos. Los pigmentos que utilizaban eran realmente productos químicos, bien minerales casi todos, algunos de origen vegetal, pero son productos químicos. Desde los albores de la humanidad, la observación de la materia y los beneficios que se obtienen de ella al manipularla influyen directamente en la vida cotidiana del hombre y en su cultura. De la edad del cobre se van pasando a la edad del bronce, ya conoce esta aleación y sus propiedades. El bronce es una aleación de mayor dureza que le permite el obtener utensilios más duros y sobre todo para la guerra tener armas de mayor fuerza con las cuales puede vencer al enemigo que no estaba en posesión de este metal. Las transformaciones químicas del hierro hechas por los hititas y su posterior utilización como arma de lucha son un ejemplo de la estrecha relación que mantiene la historia de la química con la historia de la humanidad. Los hititas, de los cuales hay un museo maravilloso en la ciudad de Ankara, con todos los restos de los hititas y la manufactura del hierro que conocieron y pudieron darle una mayor tenacidad. Entonces, la posesión de este metal dio una fuerza enorme a este pueblo tan guerrero. ¿Por qué? Porque era mucho más fuerte las armas de hierro que las armas con bronce, por ejemplo. Entonces vemos la gran influencia que la química pudo haber tenido también en la evolución de la humanidad. Según los expertos, el primer metal obtenido artificialmente fue el cobre. Su más antigua producción se encuentra en Egipto. La utilización de productos químicos por los egipcios ha quedado expuesta no solo a través de los restos arqueológicos, sino también a través de los testimonios escritos. Los testimonios escritos que han quedado de los egipcios son los papiros de Smith y sobre todo el de Evers, de una antigüedad más o menos del 1550 a.C. Estos dos papiros, aunque realmente son papiros que corresponden a la medicina egipcia, contienen multitud de referencias y de utilización de muchos productos químicos. Por ejemplo, uno de ellos es el natrón. El natrón, neter, en la escritura jeroglífica egipcia, que después fue el natrón para los romanos, era una sal que estaba constituida principalmente por carbonato sódico y que era obtenida por los egipcios en los lagos salados de la zona de Alejandría. Entonces, este natrón, carbonato sódico, como he dicho básicamente, era muy utilizado como el álcali de la antigüedad. Y los egipcios lo utilizaban, por ejemplo, en sus momificaciones y en multitud de otros usos para preparar también, por ejemplo, el vidrio con otros componentes, pero sobre todo para sus embalsamamientos y para sus prácticas también médicas. El saber químico de la antigüedad era un saber empírico. Aquellos hombres no se proponían buscar la razón que se oculta detrás de las reacciones de la materia, ni el por qué ocurría lo que ocurría. Los primeros en cuestionarse cómo era la materia, hacerse una pregunta acerca de la naturaleza de la materia que nos rodea, fueron los filósofos griegos, los llamados filósofos de la naturaleza. Y en este sentido hay aportaciones muy importantes, fundamentales, no solamente para las épocas de la antigüedad, sino que tuvieron una repercusión a lo largo de toda la Edad Media y de tiempos posteriores. En los textos griegos, desde aproximadamente 500 años antes de Cristo, las referencias a la química práctica son escasas. La atención de los pensadores griegos se centra en establecer una ciencia general de la materia por medio de la filosofía natural. El primero, tal vez, en cuestionarse la naturaleza de la materia fue Tales de Mileto. Tales de Mileto
pensaba que toda la materia provenía del agua. El agua sería el principio general de la naturaleza. Del agua estarían compuestos todos los demás materiales presentes en nuestro mundo. Esta idea también se encuentra en muchas teogonías antiguas. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro del Génesis, también se nos habla de que el principio estaba el agua, y del agua fueron derivando todas las demás materias de nuestra naturaleza. Los filósofos presocráticos mencionan ya en el siglo VI a.C. algunos materiales como el acetato de cobre, el plomo, el carbonato de zinc. Uno de ellos, Empédocles, sostiene la existencia de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, que mezclándose entre ellos originarían todas las sustancias que se perciben en el mundo. Aristóteles, tomando la idea de los 4 principios de Empédocles, lo que hace es pensar que la materia realmente sería algo informe, amorfo, y lo que le infundiría unas cualidades serían una serie de características, como era el frío, el calor, la humedad o la sequedad. La idea de Aristóteles de que la materia es informe y lo que le da identidad son las cualidades es el germen del concepto de la transmutación. La transmutación sostiene que una materia se puede transformar en otra. Los metales, por ejemplo, podrían transformarse en oro. Esta idea ha quitado el sueño a muchos individuos a lo largo de la historia. Otra escuela, la de los epicuros, retoma la idea de los átomos de Demócrito, y entonces lo dan una mayor explicación, diciendo que los átomos caerían libremente y entonces al caer girarían y reaccionarían entre sí, dando lugar a todas las sustancias de la naturaleza. Las ideas de Epicuro fueron rechazadas durante muchísimo tiempo por considerar que negaban el alma humana, incluida en toda su idea filosófica. Y es retomada, las ideas de los epicuros, por un latino, por Lucrecio, que escribió el libro de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, que es donde se recogen la mayoría de las ideas filosóficas de Epicuro, ya que de este no han quedado prácticamente ningún resto, o casi muy pocos restos escritos. Las filosofías sobre la materia desarrolladas por los pensadores griegos tienen todas ellas un punto en común. Son reflexiones de tipo lógico y por eso no estuvieron acompañadas por ningún tipo de experimentación. Esto define un panorama singular en la historia de la química. En la antigüedad nos encontramos con 2 situaciones paralelas. Por una parte, tenemos un gran saber empírico de todas las personas, todos los hombres que practicaban la química con gran conocimiento, en muchos de los casos, de sus reacciones y de las propiedades de los materiales, pero no acompañaban esto a un pensamiento, a una reflexión de por qué ocurrían o por qué tenían lugar estas reacciones. Y por otra parte, tenemos la filosofía griega, que se cuestiona cuál es la naturaleza de la materia, pero no acompaña sus pensamientos y sus reflexiones con una ratificación de tipo experimental. Por tanto, la química como ciencia, quedó muy detenida por este motivo. Estas 2... Bueno, miren, aquí esta es la parte interesante, ¿no? Ahí habla de 2 aspectos, ¿no? Los aspectos prácticos que se usaban en la antigüedad, ¿no? Antes de los griegos, no tenían un concepto muy claro de todo esto, ¿no? Ellos sabían y cómo podían hacer las cosas, pero nunca intentaron descifrar de dónde, qué era, de dónde venían, ¿no? Entonces, por eso se habla de un saber empírico, de un saber práctico, en el cual se hacían las cosas, se llevaban a cabo, pero no tenían la idea de cómo podían venir o cómo podían ser, ¿no? Entonces, ya cuando llegaron los griegos, empezaron a tratar de comprender todas esas situaciones. Y hay 2 preguntas que siempre la humanidad se ha hecho, ¿no? Y que hasta el momento, pues muchas veces no tenemos idea de todo ello, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí y para qué estamos aquí? Entonces eso influye en muchas situaciones complejas, ¿no? Así como ustedes ahorita se decidieron por ser ingenieros civiles, no fueron ni médicos, ni psicólogos, ni otro
de profesionistas. Entonces todo esto lleva a ver qué situaciones, qué conceptos, qué historia tiene la ingeniería civil, ¿no? Entonces, la ingeniería civil se compone de muchas ciencias aparte, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, es la química, es esta situación, les digo, en las cuales, pues, más adelante ustedes van a ver en los aspectos de agua, ¿no? Sobre todo agua potable, agua residual, que son los que atañen a la química, ¿no? Y a la salud. Porque hay muchas enfermedades que se han producido por el agua, por las situaciones en las cuales ahorita estamos inmersos, que ven que hay mucho desperdicio de varias situaciones. Entonces, todo esto se ha llevado a ya tener un aspecto más práctico, más científico de todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué dio parte a todo ello? Pues dio parte los aspectos prácticos que usaron los pueblos antiguos y la situación que empezaron a definir los griegos. Entonces, cuando los griegos empezaron a pensar que veníamos del agua, que el aire, que el átomo, que todo ello, era muchos aspectos de observación que querían razonar las cosas, ¿no? Entonces ellos trataron de razonar las cosas y los que conjugaron todo esto, los aspectos prácticos con las ideas de los griegos, pues fueron los alquimistas, de donde trataron ya, lo han comentado aquí, trataron de encontrar la piedra filosofal, ¿no? ¿Qué es esta piedra filosofal? Es aquel toque que tocaba una piedra que tocara cualquier metal y lo convirtiera en oro, ¿no? Esto pues también ustedes conocen la historia de Midas, ¿no? Midas era un rey que fue griego, que pidió a los dioses que todo lo que tocara pues se convirtiera en oro, ¿no? Entonces para él era ese toque, esa situación. Desafortunadamente pues no podía comer, ¿no? Porque todo lo que tocaba pues se convertía en oro, ¿no? Incluso se habla, bueno, existe, no sé si es mitología, cuento, historia, bueno, no puede ser historia, ¿no? Pero sí cuenta que volvió a su hija una estatua de oro, ¿no? Entonces, pues ya desde entonces había ciertos aspectos en los cuales pues los alquimistas tomaron estas ideas. Se habla ahora de esas transmutaciones de los elementos que se han dado a cabo con aspectos de la radiación, ¿no? Se han transmutado ciertos elementos y ya desde aquel entonces se pensaba en ello, más ahora ya en la actualidad, pues esto ha sido posible, ¿no? Incluso con la radiactividad, los aspectos atómicos, pues han variado mucho este tipo de cosas, ¿no? Y imagínense hace 500, 600 años, un siglo antes, pues se pensaba ya estas cosas, ¿no? Que ahora pues están dando resultado. Bueno, ya vamos a llegar a la finalización de lo del Zoom. Entonces me voy a desconectar, les pido que nos volvamos a conectar para terminar esta presentación. Ya entonces nos dedicaremos pues a la tarea, por favor. Gracias. Entonces nos volvemos a conectar, por favor, chicos. Corrientes que no confluían entre sí. Por una parte, experimentación sin reflexión teórica y por otra parte, reflexión teórica sin un apoyo experimental. Las prácticas alquímicas no se quedaban en la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida, como algunos especialistas sostienen. La profesora Soledad Esteban indica que esta corriente de la historia de la química tiene un alto contenido de espiritualidad. Es en la ciudad de Alejandría, como hemos mencionado en el capítulo anterior, donde se recoge todo este saber del hacer químico de las zonas del Oriente Próximo y Medio y también de los conocimientos de los griegos. Se va desarrollando así en la época de los años de la antigüedad la alquimia, la alquimia que se llama alquimia griega o alquimia griego-egipcia, podríamos decir,
que dio lugar a gran cantidad de alquimistas, a gran cantidad de escritos. Nos han quedado muchos dibujos sobre materiales y aparatos de laboratorio, sobre todo los de destilación. Ya habíamos mencionado a María la Hebrea, había otra mujer que se llamaba Cleopatra, y sobre todo Zósimo. A Zósimo se le atribuye la utilización por primera vez de la palabra chemia para referirse a las prácticas alquímicas de la época. Esta palabra es el antecedente más probable de la palabra química. En Alejandría habían confluido no solamente el saber de la práctica química, sino también corrientes como es el gnosticismo, las corrientes herméticas del Hermes Trimegisto. Y entonces todo ello había confluido en hacer unir a esta práctica química una filosofía, pero de la búsqueda de la entidad y de la naturaleza del ser humano. La amalgama de las diversas corrientes esotéricas que conforman parte de la alquimia es el motivo por el que algunos historiadores le adjudican una dimensión de arte cósmico. Todo este saber de los alquimistas de Oriente Medio fue conocido por los árabes. Cuando los árabes invaden toda la zona de Egipto, entran en contacto con este saber de los químicos de Alejandría, también con los textos de la biblioteca de Alejandría, entonces los unen a sus propios conocimientos. Ellos también tenían conocimientos químicos de ellos mismos y sobre todo de sus contactos con China y con la India. Entonces, con esto, todos estos conocimientos realizan una verdadera amalgama a la que unen sus propias experiencias. A partir del siglo VII, los árabes traen los saberes de la alquimia al continente europeo, con más intensidad en España y en el sur de Italia, donde se instalan. En Salerno se encuentra la que hoy es considerada la farmacia más antigua de Europa. En esto, la Escuela de Traductores de Toledo tuvo una gran repercusión porque traducían los textos griegos a los árabes y de ahí también al latín. Entonces llegaron el conocimiento de todo el saber de los árabes a los cristianos a través de esas traducciones. También la Universidad de Córdoba tenía gran cantidad en su biblioteca de textos escritos con todo este saber. Entonces, de esta manera, los cristianos van conociendo todo el saber de los árabes y van construyendo poco a poco su saber y se van surgiendo personalidades del occidente cristiano que también hacen importantísimas aportaciones a la alquimia. A mediados del siglo XV, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, da inicio la Edad Moderna. Con ella se instala un período de cambio para la historia de la humanidad, el Renacimiento. El occidente cristiano vuelve a tomar conocimiento de los textos griegos y latinos de la antigüedad clásica. Se renace, de ahí viene el nombre, ¿no? Se renace porque se vuelve a tomar la razón como el fundamento de todo conocimiento. El hombre es capaz de conocer por sí mismo y de razonar y de conocer la naturaleza. Estas ideas tienen una enorme influencia en todos los ámbitos, en la literatura, en el arte y, por supuesto, también en la ciencia. La historia de la química va a dar un nuevo giro. En la ciencia el ser humano se empieza a cuestionar por qué ocurren los fenómenos, y esto va a tener una incidencia directa, por ejemplo, en la física, en la astronomía, en la fisiología y en la química también, pero en la química tendrá cierto retraso con respecto a las otras ciencias. La química estaba muy influida por las ideas de la alquimia, y estas ideas provocan en parte el retraso en su evolución con respecto al de las otras ciencias. Hay que tener en cuenta que la alquimia tenía un lenguaje secreto porque el iniciado en los secretos de la alquimia tenía la obligación de mantener ese secreto y no darlo a conocer nada más que a los iniciados. Por otra parte, los alquimistas muchas veces eran perseguidos y esto les obligaba a mantener un lenguaje alegórico, secreto y con una simbología muy complicada. Entonces, este hecho también dificultaba
dificultaba la transmisión del conocimiento científico, la comunicación, que es tan importante en toda investigación. Entonces esto, como decía anteriormente, trajo cierto retraso de la evolución de la química como tuvieron lugar en otras ciencias al aplicarles la razón al conocimiento de la química. La evolución de la química en el Renacimiento se basa en 3 pilares: la alquimia, algunos oficios tecnológicos como el de los mineros y los metalúrgicos, y por último, la medicina y la farmacia. Los oficios tecnológicos, sobre todo los conocimientos de los mineros y de los metalúrgicos, fueron muy importantes para ir perfeccionando las prácticas de la química. Ellos no tenían las ideas de los alquimistas en cuanto al misticismo y al misterio de los alquimistas, sino que eran químicos eminentemente prácticos. Ellos hacían química para obtener unos resultados determinados. Y en este sentido, los oficios de la metalurgia y de los mineros, con sus distintos aparatos, sus distintos procedimientos, aportaron unos increíbles avances a la evolución de la química. El aporte de la alquimia al desarrollo de la química como ciencia no se da en el terreno de las ideas, sino en el del hacer práctico. Los alquimistas, a pesar de estas ideas tan misteriosas y tan alejadas de la realidad y del razonamiento del Renacimiento, lo que aportaron al conocimiento de la química fue una gran cantidad de técnicas de laboratorio. Procesos de separación, de purificación, fueron perfeccionándose y de todos ellos, más que nada, las diversas técnicas de destilación. Las 3 corrientes que nutren la historia de la química, la alquimia, los oficios tecnológicos y la medicina y la farmacia, confluyen en una de las figuras centrales del siglo XVI, Paracelso. Su padre, médico de mineros, lo inició en los conocimientos de la medicina y la alquimia. Paracelso amplió estos estudios en importantes centros europeos y él mismo fue profesor en la Universidad de Basilea. Era sobre todo médico, pero también alquimista. Entonces, como médico, era un médico que tenía una formación clásica, pero al mismo tiempo fue un contestatario, porque luchó en contra de las corrientes oficiales de la medicina de Galeno y de Hipócrates, no en cuanto a los principios de estas corrientes médicas, sino en cuanto a la actuación de los médicos oficiales. Y él mismo creó una nueva rama para la química que se llama iatroquímica. La iatroquímica desarrolla la obtención de medicamentos a través de reacciones químicas con minerales. Hasta entonces casi toda la medicina era de origen de extractos de tipo vegetal. Con la iatroquímica se crea una nueva escuela de médicos, pero que también eran químicos, y que basaban su hacer químico y su hacer médico en esta confluencia, la obtención de medicamentos de origen mineral. Hay que decir que Paracelso, una persona por otra parte interesantísima, obtuvo con estos medicamentos y con sus principios unas sanaciones que en su momento dejaron una huella enorme y causaron una impresión enorme, por lo cual tenía innumerables seguidores que le seguían ciegamente, pero también tuvo unos detractores muy fuertes. A los seguidores de Paracelso, los iatroquímicos, se debe la enseñanza de la química en las aulas y la creación de los primeros textos de estudio de química. Esta escuela iatroquímica abre una rama importantísima para la química. Realmente es el precedente de la tan actual química médica, ¿no? De toda la farmacología. Sería la iniciadora y además que contribuye enormemente al ir introduciendo también la razón en la práctica química y con ello a la evolución de la química como ciencia. En los iatroquímicos aún perviven conceptos de la alquimia antigua y medieval, pero sin duda en el siglo XVI se avanza significativamente en la práctica química y en la construcción de un cuerpo teórico. Entre otras cosas, se empieza a sistematizar el lenguaje químico y a construir la didáctica de esta ciencia. Lo verdaderamente esencial es que el razonamiento, fruto del espíritu imperante en el Renacimiento, llega al mundo de la química para instalarse. Pero eso tendremos oportunidad de verlo en los próximos programas de esta serie. Bueno, pues hasta aquí.
Es lo que quería yo que vieran, bueno, que tuvieran idea de todo ello. Y la situación que tenemos aquí es que ustedes van a seleccionar, como les comentaba yo ahí en el trabajo de clase, pues vamos a seleccionar qué es lo que tenemos en química, ¿no? Aquí tenemos que seleccionamos un personaje, ya sea un pensador griego, un alquimista, no hasta allá cuando esto fue ciencia, ¿no? Esto fue la parte anterior a la ciencia, al inicio de la iatroquímica, que ya prácticamente es el primer principio de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí se tienen las raíces, antes de todo esto, se tienen las raíces de los pensadores griegos y de los alquimistas. Entonces van a seleccionar uno de ellos, el que ustedes quieran. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues seleccionan uno y tienen que entregarlo, ¿no? Entregarlo en un formato en donde vamos a tener máximo 2 o 3 cuartillas, en las cuales, pues una va a ser la portada, ¿no? Entonces, en la portada, ¿qué va a tener la portada? Va a tener el nombre de ustedes, el grupo y la fecha de entrega. Y eso va a ser la primera cuartilla. Y la segunda, pues va a ser la descripción del personaje que tengan. Bueno, pues lo van a hasta arriba van a poner el nombre, van a tener el pensamiento o los aspectos técnicos que tuviera que fuera la aportación, ya sea de un griego o de un alquimista hacia la química. Y eso va a ser el primer párrafo, la parte superior de la segunda cuartilla, y en el resto van a describir en una forma de un diagrama, un dibujo, un collage, una fotografía, lo que ustedes crean, para describir lo que indicaron en la parte escrita de la parte superior de la hoja, y al final van a poner la bibliografía. Si no les alcanza esa hoja, bueno, pues van a usar otra. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues la van a entregar, la van a enviar a uno de sus compañeros que está ahí en el chat, ¿no? El que organizó el chat. En este sentido, por ahí vemos quién fue el que hizo este chat, ¿no? Quién fue el administrador de este chat. Bueno, aquí viendo lo que tenemos por ahí, ¿quién es? Por favor, si nos podemos. Bien, es González Oliver. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. González Oliveros José. Bueno, entonces por ahí a él le mandan sus datos, sus notas, y yo me pongo en contacto con él para que me los envíe, como les digo, nada más a un correo, y pues ya tenemos ahí cómo hacerlo, qué hacerlo. Entonces ya lo único que les pido es cuándo lo van a entregar, cuándo piensan que pueden entregarlo, lunes o el miércoles. Ustedes díganme. Los escuchó. Yo creo que el miércoles, profe. ¿El miércoles? ¿Qué? Entonces, lo voy a poner ahí el miércoles. Entonces, antes del miércoles, se lo van a mandar a su compañero y él me va a hacer favor de enviármelos a un correo. Yo voy a hablar con él para que me los envíe a un correo, no más tardar de el martes, ¿no? Para que el miércoles, por favor, me los haga llegar. Bueno, ¿sí se entendió? ¿No? ¿Preguntas, comentarios? ¿Lo mandamos al grupo o se lo mandamos a él directo? No, se lo mandan a él directo, ¿no? Yo ya me voy a poner en contacto más bueno, no un rato, sino por la tarde ya me pongo de acuerdo con él y ya le digo a qué correo me lo van a enviar. Sí, traten de plasmar ahí la idea que ustedes seleccionen. También otra parte importante es que no haya dos, pues si pueden seleccionar uno que no haya una repetición de todo ello, ¿no? Entonces eso sí les pido por ahí para que lo tengan en cuenta.
Y si no es posible, bueno, pues que sí haya repetición de todo ello. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profesor. ¿No? No. Bueno, pues les doy las gracias. Nos vemos Dios mediante el lunes